Mi nombre es Elena, y, por mucho tiempo, mi mundo fue del tamaño de un sillón. No cualquier sillón, ¿eh? Era mi trono, como solía bromear cuando las cosas todavía tenían algo de gracia. Un trono de terciopelo gastado, color vino tinto, que estaba ubicado estratégicamente en la sala, frente a la única ventana que da a la calle. Desde él, yo veía la vida pasar. La vida de los otros, claro. Mi cuerpo, a los 68 años, ya no me pertenecía. Le pertenecía al sillón, un cuerpo que se convirtió en una montaña de carne y huesos cansados, demasiado pesado para sus propios pies, un ancla que me aferraba a esa isla de tela y espuma en medio de mi propia casa, aquí en la colorida y ruidosa Oaxaca, en México. Caía la tarde, y los rayos de sol polvorientos que entraban por la ventana solo servían para iluminar el polvo que danzaba en el aire, testigo silencioso de mi inmovilidad. Afuera, la vida pulsaba con una fuerza que casi me ofendía. Oía la risa de los niños corriendo detrás de una pelota de fútbol, el llamado agudo del elotero empujando su carrito, el sonido lejano de una marimba viniendo de la plaza principal, el Zócalo. Oaxaca nunca se calla, y sus sonidos eran como fantasmas de una vida que alguna vez viví. Recuerdo caminar por esas calles de cantera, sentir el olor del mole negro que salía de los restaurantes, comprar flores frescas en el mercado Benito Juárez. Ahora, todo eso era apenas una memoria auditiva. Yo era una espectadora en primera fila del espectáculo de la vida, pero el vidrio de mi ventana era demasiado grueso, y la distancia entre mi sillón y la banqueta allá afuera era más grande que cualquier océano. La alegría ajena se había vuelto una tortura, un recordatorio constante y cruel de todo lo que había perdido por mi propia mano. Pero antes de contarles cómo llegué a este punto, a este cuerpo que apenas reconozco, les pido que se suscriban al canal para no perderse el desenlace de esta historia. Y por favor, salúdenme en los comentarios y díganme ¿desde qué ciudad me están viendo? Es como recibir la visita de un amigo lejano. Ahora, prepárense, porque voy a llevarlos al día en que tocar fondo me pareció un lugar cómodo, hasta que la realidad me golpeó en la puerta de la forma más humillante posible. Ese día, todo empezó por una tontería, un objeto insignificante, el control remoto de la televisión. Estaba en la mesita de al lado del sillón, como siempre. Mi mano, hinchada y torpe, tropezó con él al intentar tomar un vaso de agua. Oí el golpe sordo del plástico contra el piso de loseta. Un sonido pequeño, casi inaudible para quien pasara por la calle, pero que para mí sonó como una sentencia. El control yacía ahí, a menos de 1 metro de distancia, pero parecía estar en otro continente. Era la llave para mi única ventana al mundo, la televisión, y la había perdido. Lo miré, un rectángulo negro e inofensivo, y un pánico helado comenzó a subirme por la espalda. Solo era agacharse y recogerlo. Una tarea simple, trivial, que había hecho miles de veces en la vida, pero en ese momento era como si me pidieran escalar el Popocatépetl. Respiré hondo, intentando calmar el corazón que ya latía desbocado en mi pecho. «Vamos, Elena, es solo un control», me dije a mí misma en voz alta, para ver si la orden cobraba alguna fuerza. Junté la poca energía que tenía. Apoyé mis manos pesadas en los brazos del sillón, sintiendo cómo la tela se hundía bajo la presión. Incliné el cuerpo hacia adelante, un movimiento que hizo que mi espalda gritara de dolor y mis rodillas crujieran como ramas secas. Podía sentir el peso de mi propio abdomen empujándome hacia abajo, una fuerza de gravedad particular y cruel que me encadenaba a ese lugar. Empujé, gimiendo con el esfuerzo, con el rostro enrojecido y el sudor brotando en mi frente. Por un segundo, creí que lo lograría, que me levantaría, pero mi cuerpo no respondió. Era una masa inerte, una estatua de carne que se negaba a obedecer a mi cerebro. Fue una traición. La traición final del cuerpo que yo misma había construido. La derrota me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Me recliné en el sillón, jadeante, con las lágrimas de frustración y vergüenza quemándome los ojos. No era por el control remoto, nunca fue por él. Era por la humillación. Era por la constatación fría y brutal de que me había convertido en una prisionera dentro de mi propia piel. En ese instante, una avalancha de recuerdos me invadió. Recordé a Roberto, mi difunto esposo, haciéndome girar en la plaza durante un festival,
nuestros pies ágiles danzando al son de la música, mi cuerpo ligero en sus brazos. Recordé correr con mi hijo, Mateo, en el parque, trepar a los árboles para bajar fruta, caminar por horas y horas por la ciudad sin sentir nada más que una alegría vibrante. ¿Dónde estaba esa mujer? ¿Cómo permití que desapareciera, sepultada bajo capas y más capas de tristeza, soledad y, claro, comida, la comida? Después de que Roberto se fue, hace 10 años, la comida se convirtió en mi única compañía. No hacía preguntas difíciles, no me miraba con lástima, no me pedía que fuera fuerte, simplemente estaba ahí, caliente, sabrosa, llenando el vacío que su ausencia dejó, no solo en la casa, sino en mi alma. Los chiles rellenos, las tlayudas con mucho quesillo, el chocolate caliente y espeso que mi abuela me enseñó a hacer. Cada platillo era un abrazo, un consuelo temporal. Al principio, era solo un gusto. Después, se volvió una costumbre. Y, finalmente, una necesidad. Comía para celebrar las raras alegrías. Comía para ahogar los dolores diarios. Comía para pasar el tiempo. Comía porque el silencio de esta casa era ensordecedor, y el ruido de mi masticación era lo único que lo rompía. Me estaba alimentando de mi propio dolor, y este me devoraba de vuelta, haciéndome crecer hacia los lados, volviéndome lenta, pesada, inmóvil. Mi mundo se fue encogiendo poco a poco, de forma tan sutil que apenas me di cuenta. Primero, dejé de subir la escalera a la azotea, porque me dolían las rodillas. Después, las idas al mercado se volvieron un suplicio, y empecé a pedir que me trajeran el mandado. Luego, las visitas a los vecinos cesaron. La caminata de pocos metros hasta su casa parecía un maratón. Finalmente, hasta caminar dentro de casa se convirtió en un proyecto. El cuarto, la cocina, la sala. Ese triángulo se volvió mi universo. Mi hijo, Mateo, que vive en otra ciudad, me llamaba, preocupado. «Mamá, necesitas salir, necesitas caminar». Yo siempre tenía una excusa. Hoy, hace mucho calor, mijo. O, me duele un poco la pierna. La verdad es que la vergüenza me paralizaba tanto como mi peso. No quería que la gente me viera así, como un bulto jadeante. Las visitas de Mateo eran una mezcla de alegría y agonía. Amaba ver a mi hijo, mi único pedazo de futuro, pero su mirada me hería profundamente. Era una mirada de preocupación, claro, pero también de una tristeza, una impotencia que me hacían sentir como una carga. Traía fruta fresca, preparaba un agua de Jamaica sin azúcar, intentaba convencerme de comer una ensalada. Yo sonreía, le agradecía, pero en cuanto se iba, la ansiedad me atacaba, y yo buscaba consuelo en la alacena, en el pan dulce, en las papitas fritas. Me sentía la peor de las madres, una decepción. Él intentaba alcanzarme, me extendía la mano, pero yo me estaba hundiendo en un pantano de grasa y autocompasión, y cada movimiento suyo parecía hundirme aún más, bajo el peso de mi propia culpa. Y ahí estaba yo, de vuelta al presente de aquella tarde. El control remoto seguía en el suelo, burlándose de mi incapacidad. El sol ya se ponía, y la luz que entraba por la ventana era ahora de un tono anaranjado, melancólico. La sombra de mi sillón se alargaba por el piso de la sala, oscura y deforme, como un monstruo. El mundo allá afuera comenzaba a calmarse. Las voces de los niños se distanciaban. El elotero ya debía estar lejos. El día había llegado a su fin. Otro día perdido, robado por mi inercia. Y por primera vez, una pregunta aterradora se formó en mi mente, clara como el agua. ¿Y si nunca más lograba levantarme? La noche llegaba para encontrarme exactamente donde el día me dejó, derrotada, sola y atrapada. La oscuridad se tragó la sala poco a poco, transformando los muebles familiares en siluetas extrañas y amenazantes. El reloj de péndulo en la pared, que antes marcaba las horas con un compás reconfortante, ahora parecía contar los segundos de mi agonía. Cada tic-tac era un clavo siendo martillado en el ataúd de mi noesim, mi autonomía. El mundo allá afuera finalmente se cayó, y el silencio que se instaló dentro de la casa no era de paz, sino de un vacío denso y pesado. Estaba completamente sola, no solo en la casa, sino dentro de mí misma, aislada en mi propio cuerpo, con la noche entera por delante para recordármelo. El miedo, que antes era una corriente fría en mis pies, ahora era un océano oscuro en el que me estaba hundiendo, sin tener de dónde agarrarme.
La realidad física comenzó a imponerse de manera cruel. Mi boca estaba seca, pegajosa, y la sed se convirtió en una obsesión. El vaso de agua, que había intentado tomar horas antes, seguía en la mesita, junto al control remoto caído. Tan cerca, pero inalcanzable. Era una tortura digna de un mito antiguo. Estar muriendo de sed junto a una fuente de agua. Cada vez que tragaba saliva, sentía el raspar de la resequedad en la garganta. Y entonces, otra necesidad, aún más humillante, comenzó a dar señales. Mi cuerpo, a pesar de estar paralizado, seguía funcionando en sus procesos más básicos, y la perspectiva de pasar la noche entera en ese sillón, sin poder moverme para ir al baño, trajo una ola de pánico y vergüenza que superaba todo lo que había sentido hasta entonces. Fue en ese momento que la voz de mi conciencia, esa que pasé años silenciando con comida y negación, comenzó a gritar. «Mírate, Elena», decía, con un desprecio cortante. «Tú te hiciste esto, nadie más. Cada tortilla extra, cada rebanada de pastel, cada excusa para no moverte. Construiste esta prisión ladrillo por ladrillo, ¿y ahora te quejas de la celda? Cambiaste tu vida por platos de comida, y este es el precio». Una vieja patética, ahogándose en su propia grasa y autocompasión. Las palabras resonaban en mi cabeza, crueles y verdaderas. No tenía a dónde huir de ellas. No había distracción. No había comida para consolarme. Solo la oscuridad y la verdad desnuda y cruda de mi condición. En medio del torbellino de autodesprecio, la imagen de Roberto volvió, pero esta vez de forma diferente. Recordé una vez que una tormenta fuerte dañó nuestro techo. Él, con sus 50 y tantos años en ese entonces, se subió a la escalera sin dudarlo, con herramientas en mano, y pasó el día entero bajo el sol, arreglando las tejas, fuerte y capaz. Él nunca le huía a un problema. Enfrentaba todo de frente, con una determinación que siempre admiré, pero que nunca logré imitar. El recuerdo no trajo consuelo, solo acentuó el abismo entre lo que él era y en lo que yo me había convertido. Él era un hombre de acción, yo, una mujer de inercia. Si pudiera verme ahora, ¿qué sentiría? ¿Lástima? ¿Decepción? La idea me partió el corazón en más pedazos de los que creía que aún me quedaban. La combinación de la sed, de la necesidad física inminente y de la tortura mental me llevó al límite. El horror de pasar la noche ahí, en ese estado, sucia y desamparada, finalmente se volvió más grande que la vergüenza de pedir ayuda. Era una elección simple, al final de cuentas. O me tragaba mi orgullo, o me ahogaba en mi propia desgracia. La decisión se formó en mi mente, no como un acto de valentía, sino de puro y absoluto desespero. Necesitaba llamarle a alguien, y solo había una persona a la que podía llamar, la misma persona de la que más me avergonzaba, mi hijo, Mateo. La idea de que me viera así, en este estado de colapso total, era la cosa más aterradora del mundo. Pero la alternativa era aún peor. Junto al vaso de agua y al espacio vacío donde solía estar el entonces. Control remoto. Estaba el teléfono, un aparato antiguo, de disco, que conservábamos por nostalgia. Alcanzarlo era mi nuevo reto, mi nueva escalada. Usé la misma técnica fallida de antes, inclinándome hacia adelante, pero esta vez había una urgencia diferente, una fuerza que venía del pánico. Estiré mi brazo derecho lo más que pude, sintiendo los músculos del hombro protestar. Mis dedos, hinchados como salchichas, rozaron el plástico frío del aparato. Estaba tan lejos. Gemí de esfuerzo, empujando mi cuerpo 1 centímetro más, y mis dedos lograron curvarse alrededor del auricular. Con un tirón torpe, lo traje a mi regazo. El peso del aparato era real, concreto, era una esperanza. Marcar el número fue otra prueba. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía encajarlos en los orificios del disco. Tuve que usar toda mi concentración para girar cada número del teléfono de Mateo, uno por uno. El sonido del disco girando era fuerte en el silencio de la noche. 1, 2, 3. Cada número era una confesión de mi derrota. Con el último número marcado, me llevé el auricular al oído, con el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. El teléfono sonó del otro lado. 1, 2, 3 veces. Cada tono aumentaba mi pánico. ¿Y si no contestaba? ¿Y si estaba profundamente dormido? ¿Qué haría entonces? ¿Mamá?
La voz de Mateo sonó somnolienta y llena de preocupación del otro lado de la línea. El alivio de oírlo fue tan intenso que me robó el aire. Intenté hablar, pero solo un sonido estrangulado salió de mi garganta. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Son las 2 de la mañana. Estaba despierto. Estaba ahí. Las lágrimas que contuve por horas finalmente llegaron, silenciosas y calientes, escurriendo por mi rostro. No podía encontrar las palabras para explicar la complejidad de mi humillación. ¿Cómo se le explica a un hijo que comiste hasta ya no poder levantarte? Junté todas mis fuerzas, y las palabras salieron en un susurro ronco, quebrado por la vergüenza. «Mateo, yo no puedo». La frase quedó en el aire, inacabada. No necesité completarla. El silencio del otro lado de la línea me dijo que él entendió, o al menos entendió la gravedad de la situación. «No puedo levantarme, mijo». La confesión final, la rendición total. Y entonces, la petición que selló mi destino esa noche. «Ven, por favor, ahora». No hubo vacilación en su respuesta. Oí un ruido de cobijas siendo arrojadas a un lado, y su voz, ahora firme y totalmente despierta. «Voy en camino, mamá. No te muevas. Ya voy para allá». Colgué el teléfono, poniendo el auricular de vuelta en su base con una mano temblorosa. Y entonces comenzó la espera. El silencio volvió, pero ahora era un silencio cargado de expectativa y de un pavor profundo. El alivio de haber pedido ayuda fue rápidamente reemplazado por la ansiedad abrumadora de su llegada. ¿Cómo me miraría? ¿Con enojo? ¿Con lástima? Me sentí desnuda, expuesta, vulnerable de una forma en que nunca había estado en toda mi vida. Cada minuto que pasaba era una eternidad. Cerré los ojos, imaginando el sonido de sus pasos en la puerta, el sonido de la llave en la cerradura. Mi liberación estaba en camino, pero tenía el rostro de mi mayor juez y de mi única salvación, mi hijo. El tiempo en la oscuridad se volvió elástico. Cada minuto se estiraba en una hora de pura ansiedad. Oía cada crujido de la madera de la casa, cada zumbido lejano de un coche pasando a lo lejos. Mi cuerpo entero estaba tenso, mis oídos aguzados para la menor señal de su llegada. Repasaba la escena en mi mente, imaginando 1000 reacciones diferentes. ¿Me gritaría? ¿Lloraría? La incertidumbre era una forma de tortura peor que la inmovilidad. Había pasado años construyendo un muro de excusas y negaciones para que él no viera la profundidad de mi problema, y ese muro estaba a punto de ser demolido de la forma más brutal posible. No quería su lástima, pero sabía que era inevitable, y en el fondo, quizás era la lástima lo que más temía. Entonces, lo oí. Primero, el sonido ahogado de un motor de coche disminuyendo la velocidad y deteniéndose frente a la casa. Después, un par de faros barrió mi sala, iluminando por un segundo mi patética figura en el sillón, como un actor sorprendido en el escenario. La luz me cegó por un instante y luego se fue, dejándome de vuelta en la oscuridad, pero ahora una oscuridad electrificada. Oí la puerta del coche cerrarse, pasos rápidos y firmes en la banqueta, el tintineo familiar de su llavero. Y finalmente, el sonido que más temía y ansiaba, la llave entrando en la cerradura de la puerta principal. Mi corazón se detuvo. El momento había llegado. La puerta se abrió, y la luz amarilla del pasillo invadió la sala, recortando la silueta de Mateo contra el marco. Se quedó ahí por un segundo, sus ojos intentando ajustarse a la penumbra donde yo estaba. Pude ver su aliento formar una pequeña nube en el aire frío de la madrugada. Me buscó en la oscuridad, y cuando sus ojos finalmente encontraron los míos, vi su cuerpo entero ponerse rígido. Fue un instante, una fracción de segundo, pero lo vi. Vi el shock recorrer su cuerpo, la manera en que sus hombros cayeron ligeramente, como si el peso de mi condición se le hubiera transferido a través de la mirada. En ese momento, quise desaparecer, disolverme en la espuma gastada del sillón. Entró, cerró la puerta suavemente detrás de él y caminó hasta la lámpara más cercana, encendiéndola. La luz suave y anaranjada llenó la sala, pero para mí pareció tan fuerte como la luz del sol de mediodía, exponiendo cada detalle de mi decadencia. Mateo se giró hacia mí, y pude ver su rostro claramente por primera vez. Había shock, sí, pero no estaba el enojo que yo temía. No había asco. Lo que vi en sus ojos fue una tristeza tan profunda, tan abrumadora, que me partió el corazón. Era la tristeza de un hijo que se daba cuenta, de un solo golpe, de la dimensión del sufrimiento de su madre. Él no estaba viendo a un monstruo de grasa,
Estaba viendo a su mamá, perdida y sufriendo. Se acercó sin decir una palabra, sus pasos silenciosos sobre el tapete. Se arrodilló frente a mí, en el mismo lugar donde el control remoto aún estaba caído. El piso estaba frío, pero a él no pareció importarle. Miró mi rostro, mis ojos hinchados de tanto llorar en silencio, y entonces tomó mi mano. Su mano era cálida y firme, la mía, fría e hinchada. No dijo, ¿qué pasó? O ¿cómo dejaste que esto llegara a este punto? Solo dijo mi nombre en un susurro, mamá, y en ese único sonido oí todo el amor y todo el dolor que sentía. Entonces, su mirada cayó sobre el vaso de agua intacto en la mesita. «¿Tienes sed?», afirmó. No preguntó, y, con cuidado, tomó el vaso y lo llevó a mis labios, sosteniéndolo para que yo pudiera beber. El agua fresca descendió por mi garganta seca como una bendición. Bebí todo, ávidamente, bajo la mirada atenta de mi hijo. Ese simple acto de cuidado, de gentileza, rompió algo dentro de mí. Era un gesto tan fundamental, tan puro, que me desarmó por completo. Cuando terminé, él puso el vaso de vuelta en la mesa y me miró a los ojos de nuevo. Su expresión ahora era de determinación. «Bien, mamá», dijo, con la voz baja, pero firme. «Vamos a sacarte de ahí, despacio. Yo te voy a ayudar y tú me vas a ayudar. Juntos, ¿ok?» La palabra «nosotros» flotó en el aire. No era «yo te voy a levantar», era «vamos a hacerlo juntos». En ese momento, sentí una chispa minúscula de algo que no sentía desde hacía años. Esperanza. El proceso fue de todo, menos agraciado. Fue una batalla de física y voluntad. Mateo intentó levantarme de diferentes maneras, dándose cuenta rápidamente de que la fuerza bruta no sería suficiente. Era una cuestión de ángulo, de palanca. Él era fuerte, mi hijo, pero yo era un peso muerto, sin tono muscular para ayudar en el movimiento. Veía el sudor brotar en su frente, el esfuerzo estampado en su rostro mientras intentaba encontrar un punto de apoyo, una forma de erguirme sin lastimarnos. Me sentía como un costal de papas, un objeto torpe y pesado, y la vergüenza me quemaba por dentro con cada gruñido de esfuerzo que él daba. Quería pedirle que parara, que me dejara ahí, pero sabía que era demasiado tarde. Finalmente, encontró una manera. Me hizo inclinarme hacia adelante lo más que pude. Pasó un brazo fuerte por mi espalda y el otro bajo mis rodillas. «Ahora, mamá. A la de 3, intenta empujar con las piernas. Cualquier cosita ayuda», dijo, con la voz tensa por el esfuerzo. 1, 2, 3. Él tiró, y yo empujé con una fuerza que no sabía que aún tenía. Mis rodillas gritaron, mi espalda pareció partirse, pero entonces sentí una sensación extraña, la de separarme del sillón. Por primera vez en incontables horas, mi espalda ya no estaba presionada contra el terciopelo. Estaba en el aire, sostenida enteramente por la fuerza de mi hijo. El mundo giró, y yo me aferré a él, enterrando el rostro en su hombro, incapaz de encarar la realidad de estar, finalmente, de pie. Estar de pie era una agonía. Mis pies, que no habían soportado mi peso completo en tanto tiempo, protestaron con un dolor agudo. Mis tobillos flaquearon. Si Mateo me soltaba, me desplomaría como un castillo de naipes. Me sostuvo con firmeza. «Estoy contigo, mamá. No te voy a soltar». Y entonces, comenzamos el viaje más largo de mi vida. Los 10 pasos que separaban la sala del baño. Cada paso era un arrastrar de pies, una negociación entre el dolor y la necesidad. Yo jadeaba, apoyando todo mi peso en él. Él se movía despacio, pacientemente, susurrando palabras de aliento. «Eso, mamá. Uno más. Ya casi llegamos». Ese pequeño pasillo nunca pareció tan largo. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos al baño. Luego, con la misma dificultad, me guió hasta una de las sillas de la cocina, una silla de madera sólida, sin el abrazo traicionero del sillón. Me trajo otro vaso de agua y un paño húmedo para mi rostro. Y entonces se sentó en la silla frente a mí. Eran casi las 4 de la mañana. La crisis inmediata había pasado. El rescate se había completado, pero ahora, en el silencio de la cocina, bajo la luz fría de la bombilla, solo quedaba la verdad. Ambos estábamos exhaustos,
física y emocionalmente. El problema gigantesco, la montaña en la que me había convertido, estaba ahí, sentada a la mesa, entre nosotros. Y por primera vez, no había cómo ignorarlo. El zumbido del refrigerador era el único sonido en la cocina. Era un sonido que oía todos los días, pero esa noche parecía amplificar el silencio que se había instalado entre Mateo y yo. Estábamos sentados uno frente al otro en la mesa de madera, donde serví tantas comidas para nuestra familia. La luz fuerte del techo no dejaba espacio para sombras o secretos. Ahí, sentada en una silla dura, sin el consuelo engañoso de mi sillón, me sentía completamente expuesta, como un caracol arrancado de su concha. No podía mirarlo. Mantenía mis ojos fijos en mis manos, que reposaban sobre la mesa, hinchadas y temblorosas. Esperaba el sermón, el enojo, la decepción. Esperaba el juicio que yo misma ya había dictado contra mí 1.000.000 de veces. Fue Mateo quien rompió el silencio. Su voz era suave, cansada, pero desprovista de cualquier acusación. «Mamá», comenzó, y yo me encogí esperando el golpe. «¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo no podías salir de ese sillón sola?» La pregunta era directa, pero gentil. No preguntó, «¿Por qué hiciste esto?», sino, «¿Qué te pasó?». Me estaba pidiendo que abriera la puerta que mantuve cerrada con llave por tanto tiempo, y, demasiado exhausta para luchar, encontré esa llave. Las palabras comenzaron a salir, primero tropezando unas con otras, luego en un torrente imparable, como una presa que finalmente se rompe. «No sé, mijo, no sé con certeza», comencé, con la voz entrecortada por las lágrimas que volvían a brotar. «Empezó despacio. Después de que tu padre se fue, la casa se volvió tan silenciosa. El silencio era un dolor físico. Y la comida hacía ruido. El ruido del aceite en el sartén. El ruido de mi masticación. Y me calentaba por dentro. Era un calor que ya no sentía en ningún otro lado». Le conté todo. Sobre cómo las caminatas se volvieron difíciles. Sobre la vergüenza de salir a la calle. Sobre las excusas que le inventaba por teléfono. Cada mentira una palada de tierra que me echaba encima, enterrándome cada vez más hondo. Hablé sobre la soledad, una soledad tan profunda que parecía tener peso y forma. Hablé sobre cómo me sentía invisible y que, irónicamente, al volverme cada vez más grande, me sentía aún más transparente para el mundo. La grasa era una armadura, le dije, una forma de mantener a la gente alejada para que no vieran lo frágil que estaba por dentro. Pero la armadura se convirtió en una jaula, y perdí la llave. Quería pedir ayuda a Mateo, todos los días, pero la vergüenza era más grande que yo. ¿Cómo podía decirte que tu madre, la mujer que debía ser fuerte, se había transformado en esto? Me sentía una carga, y pedir ayuda solo sería confirmarlo. Durante todo mi desahogo, Mateo no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, con los ojos fijos en los míos, la expresión suave. No intentó ofrecer soluciones, ni minimizar mi dolor. Simplemente estuvo presente, siendo testigo de mi confesión. Cuando finalmente paré, exhausta y vacía, extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. El calor de su piel era un consuelo que no sentía desde hacía una década. Su silencio fue la absolución que no sabía que necesitaba. No tuvo que decir que me perdonaba. Su gesto, su mirada, decían que no había nada que perdonar, solo que sanar. Después de un largo momento, finalmente habló, la voz tranquila y llena de una nueva autoridad, la de un hijo que se convierte en cuidador. «Gracias por contarme, mamá. Estoy aquí ahora. No voy a ir a ningún lado», dijo, y le creí. Respiró hondo, como si estuviera organizando el futuro en su cabeza. «Mañana por la mañana, lo primero que haremos será llamar al doctor Ramírez. No vamos a hacer planes extravagantes. Solo vamos a llamar y agendar una cita. Será el primer paso, un paso a la vez». La simplicidad del plan era genial. No era una promesa de que todo estaría bien, sino una invitación para empezar a caminar. Por primera vez en años, no discutí. No di una excusa. No dije, después, o vamos a ver. Miré a mi hijo, al hombre fuerte y gentil que había criado, y vi en él un puerto seguro. La noche que había comenzado con mi mayor fracaso se estaba transformando en mi rendición más necesaria. Asentí, un movimiento casi imperceptible de la cabeza. «Sí, mijo», susurré. «Sí,
La palabra era pequeña, pero parecía mover montañas dentro de mí. Era la palabra que significaba el fin de mi lucha solitaria y el comienzo de una batalla compartida. Mateo se levantó, estirando la espalda adolorida por el esfuerzo de antes. «Voy a dormir en el sofá esta noche», declaró, su tono sin dejar lugar a discusión. «No te voy a dejar sola». La idea de no estar más sola en esa casa, aunque fuera por una noche, me trajo una sensación de seguridad que era casi abrumadora. Fue al armario de la cocina, tomó una pequeña olla y el frasco de flores de manzanilla. «Voy a hacer un té para nosotros», como solía hacer la abuela cuando no podíamos dormir. El ritual familiar de preparar el té, el olor dulce de la manzanilla llenando la cocina, fue un bálsamo para mi alma herida. Era un pedazo de normalidad en medio de la noche más anormal de mi vida. Bebimos el té en silencio, pero era un silencio diferente ahora. No estaba pesado de vergüenza, sino ligero de entendimiento. Era un silencio de compañerismo, el silencio de dos soldados descansando antes del amanecer, sabiendo que una larga guerra los esperaba, pero que, al menos, la enfrentarían lado a lado. Cuando el té se acabó, Mateo me ayudó a levantarme una vez más y me acompañó a mi cuarto. La caminata aún era dolorosa, pero ya no era solitaria. Acostarme en mi cama, sentir las sábanas frescas contra mi piel, fue como llegar al final de una peregrinación. Mateo se detuvo en la puerta. «Duerme bien, mamá. Mañana es un nuevo día». Apagó la luz, pero dejó la puerta entreabierta, para que un hilo de luz del pasillo entrara. Al cerrar los ojos, un agotamiento profundo se apoderó de mí, pero, por primera vez en mucho, mucho tiempo, no era el sueño de la desesperación o de la huida. Era el sueño de alguien que finalmente había sido encontrado. Desperté con la luz del sol golpeándome el rostro, una luz clara e implacable, diferente a las sombras amables del atardecer. Por un instante, la confusión. ¿Dónde estaba? En mi cama. ¿Cómo llegué aquí? Y entonces, los recuerdos de la noche anterior me golpearon como una ola. La caída del control remoto, el pánico, la oscuridad, la llamada, la llegada de Mateo. Todo era real. El sabor amargo de la vergüenza volvió a mi boca, pero fue inmediatamente seguido por otro recuerdo. La mano cálida de mi hijo sosteniendo la mía, su voz tranquila diciendo: «Vamos a hacerlo juntos». Por primera vez en años, la luz de la mañana no me pareció una acusación, sino una posibilidad. Con un esfuerzo que me dejó sin aliento, logré sentarme en la cama. Mis músculos dolían, mi cuerpo protestaba, pero había una nueva determinación en mis movimientos. Miré hacia la sala y lo vi. Mateo estaba dormido en mi sofá, acurrucado bajo una manta delgada, el rostro sereno en el sueño. El sofá era demasiado pequeño para él. Sus pies se salían. Verlo ahí, incómodo, habiendo sacrificado su propia cama y su noche de sueño por mi causa, me llenó de un sentimiento abrumador. Era una mezcla de culpa profunda por haberlo puesto en esa situación y un amor tan inmenso que dolía. Esa imagen, la de mi hijo durmiendo en el sofá para cuidarme, se convirtió en mi porqué. El ruido que hice al intentar levantarme lo despertó. Se sentó de un salto, los ojos aún nublados de sueño, pero inmediatamente alertas. «Mamá, ¿estás bien?». Vino hasta el cuarto, y sin ninguna pena, me ayudó a levantarme y a caminar hasta el baño. La dinámica entre nosotros había cambiado de la noche a la mañana. La formalidad, las excusas, la negación, todo eso se había disuelto en la crisis de la madrugada. Ahora, solo quedaba la realidad práctica. Me ayudaba con una naturalidad que le quitaba un poco del peso a mi vergüenza. No me trataba como a una inválida, sino como a su madre, que necesitaba ayuda. Y esa diferencia lo era todo. Después de ayudarme a volver a la silla de la cocina, tomó el teléfono. La hora había llegado. «¿Lista, mamá?», preguntó, y yo solo asentí, con el corazón latiendo fuerte contra las costillas. Lo observé marcar el número del consultorio del doctor Ramírez, un médico de familia que me conocía desde que yo era una mujer ágil y saludable. Cada segundo de espera era una agonía. Podía oír la voz de la recepcionista del otro lado, y luego la voz de Mateo, tranquila y firme, explicando la situación. Él era mi embajador, mi traductor a un mundo del que me había exiliado. «Buenos días, doctor Ramírez. Habla Mateo, el hijo de Elena Rodríguez». Lo oí decir. «Le llamo por mi madre». «Sí, ella está aquí conmigo. La situación es un poco complicada. Ella
Ella tiene mucha dificultad para moverse. El peso se ha vuelto un problema serio. Y anoche no pudo levantarse sola. Me encogí al oír las palabras dichas en voz alta, la verdad expuesta a la luz del día. Pero Mateo no vaciló. Sé que su agenda está llena, pero sería imposible para ella ir hasta el Lino Mecinto. Consultorio ahora. Quería saber si habría alguna posibilidad de que usted hiciera una visita a domicilio. Es una emergencia. Mateo se quedó en silencio por un momento, escuchando la respuesta del médico. Contuve la respiración. La idea de tener que salir de casa, de ser vista por otras personas en la calle, en la sala de espera, era una pesadilla que me paralizaba. Entonces, vi una leve sonrisa de alivio en el rostro de Mateo. Sí, doctor, entiendo. Toda la tarde. Perfecto. Estaremos esperando. Muchísimas gracias. No se imagina cuánto significa esto. Colgó el teléfono y se giró hacia mí, con los ojos brillando con nuestra primera pequeña victoria. Viene, hoy por la tarde. Hará un espacio para la visita. Una ola de alivio tan fuerte me golpeó que sentí ganas de llorar de nuevo, pero esta vez de gratitud. Después de la llamada, Mateo fue a la cocina y empezó a cocinar. No el desayuno pesado y grasoso que yo solía prepararme en secreto, lleno de pan dulce y queso frito. Simplemente rompió 2 huevos en un sartén, rebanó una papaya y nos sirvió con una taza de café negro. Era un desayuno de verdad, no una petición de auxilio disfrazada de comida. Era simple, limpio, honesto. Y mientras comía, me di cuenta de que el sabor era diferente. No era el sabor del consuelo o de la culpa, sino el sabor de la nutrición, del cuidado. Era el primer sabor de mi nuevo futuro. Mientras comíamos en un silencio cómodo, mi mirada vagó hacia la sala. Desde ahí, desde mi nueva posición en la cocina, podía ver el sillón. La luz de la mañana revelaba lo gastado y triste que estaba. La marca permanente de mi cuerpo en el terciopelo parecía una cicatriz, pero, por primera vez, no me llamaba. Ya no parecía un trono, ni siquiera una prisión cómoda. Parecía solo un mueble viejo y deforme, una reliquia de una vida que yo había decidido, la noche anterior, dejar atrás. Supe, con una certeza absoluta, que nunca más me sentaría en él. El cambio de perspectiva era sutil, pero poderoso. La montaña de mi problema seguía ahí, inmensa y aterradora. Perder el peso que tardé una década en ganar sería un viaje largo y lleno de dolor. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no estaba sola en la base de la montaña, mirando hacia arriba con desesperación. Ahora, Mateo estaba a mi lado. Teníamos un mapa, aunque solo mostrara el primer paso. Teníamos un destino, aunque fuera lejano. La esperanza no era una explosión de felicidad, sino una pequeña llama piloto, frágil pero persistente, calentando un rincón de mi corazón que pensé que estaría congelado para siempre. Terminamos nuestro desayuno y lavamos los trastes juntos. Yo sentada, pasándole los platos a él. Empezamos a esperar, pero era una espera diferente a la de la noche anterior. No era la espera pasiva y aterrorizada por la llegada de la crisis. Era una espera activa, llena de propósito. Estábamos esperando al médico, al comienzo de la ayuda profesional, al siguiente paso en nuestro viaje. El miedo a lo que el médico diría todavía estaba ahí, un nudo en mi estómago, pero ahora estaba envuelto por una nueva sensación, la de que, pasara lo que pasara, no lo enfrentaría sola. La larga noche había terminado, y el primer día del resto de mi vida había comenzado, oficialmente. Las horas que se arrastraron hasta la llegada del médico fueron extrañas. Había una quietud en la casa, pero era una quietud productiva. Mateo, incapaz de quedarse quieto, comenzó a ordenar las cosas. No hizo una gran limpieza, sino pequeños gestos que cambiaban la energía del ambiente. Abrió las ventanas para dejar que el aire circulara, limpió el polvo del librero que yo ya no alcanzaba, cambió el agua de las flores viejas por agua fresca. Cada acto suyo era como una pequeña oración, un voto de que las cosas serían diferentes. Yo lo observaba desde mi silla en la cocina, sintiendo que no era solo la casa la que se estaba ventilando, sino mi propia vida. Puntualmente a las 3 de la tarde, sonó el timbre. El sonido, agudo y claro, pareció una alarma, anunciando el inicio de una nueva fase. Mateo y yo intercambiamos una mirada. Era la hora. Él respiró hondo y fue a abrir la puerta.
Oí el saludo cordial, y enseguida, los pasos del doctor Ramírez entrando en mi casa por primera vez en muchos años. Era un hombre mayor, de cabello blanco y ojos que ya lo habían visto todo, lo que, de alguna manera, era reconfortante. Me conocía desde la época en que yo todavía llevaba a Mateo a ponerse sus vacunas. «Elena», dijo, con una sonrisa amable, pero profesional. «Qué bueno verla». No había shock en su rostro, ni lástima. Solo había la calma de un médico ante un paciente. Esa neutralidad fue la mayor gentileza que pudo ofrecerme en ese momento. No me hizo sentir como un bicho raro, sino como una persona con un problema de salud que necesitaba ser resuelto. Acercó una silla y se sentó frente a mí, transformando mi cocina en su consultorio improvisado. La consulta fue tan humillante como necesaria. Midió mi presión arterial, y el brazalete de tela apenas cabía en mi brazo. El resultado fue tan alto que frunció el ceño y lo anotó en su libreta. Escuchó mi corazón y mis pulmones, pidiéndome que respirara hondo, un acto que me dejaba sin aire. Examinó mis tobillos hinchados, presionando la piel que no volvía a su lugar. Cada procedimiento era una prueba irrefutable de la devastación que le había causado a mi propio cuerpo. Me sometí a todo en silencio, sintiendo el calor de la vergüenza en mi rostro, pero sabiendo que la negación ya no era una opción. Cuando terminó el examen físico, nos sentamos de nuevo a la mesa. El doctor Ramírez me miró con seriedad. «Elena, voy a ser directo con usted, porque así es como podemos empezar a resolver esto», comenzó, y me preparé para el impacto. «Usted tiene un cuadro de obesidad mórbida. Su presión arterial está en un nivel peligroso, lo que pone a su corazón y a sus riñones en un riesgo inmenso. Sus pulmones están siendo comprimidos, y sus articulaciones, especialmente las rodillas, están sufriendo un daño severo. Ya no estamos hablando de estética o comodidad, estamos hablando de su vida». Sus palabras, dichas de forma clara y sin rodeos, cayeron sobre mí como piedras. Eran cosas que, en el fondo, yo ya sabía, pero que había logrado acallar con el ruido de mi negación. Sin embargo, oír el diagnóstico de un profesional lo volvía todo innegable. Ya no era estar un poco pasada de peso. Tenía un nombre clínico, aterrador. Miré a Mateo, que escuchaba todo con una expresión seria, absorbiendo cada palabra. Me sentí pequeña, asustada, como una niña recibiendo un regaño por haber hecho algo muy, muy malo. Pero el doctor Ramírez no se detuvo en los problemas. Pasó una página en su libreta, y su tono cambió de diagnóstico a planificación. Pero la buena noticia es que hay un camino de regreso. No es fácil, no es rápido, pero existe, dijo. El primer paso será una serie completa de análisis de sangre. Quiero ver cómo están su azúcar, su colesterol, sus funciones hepáticas. En segundo lugar, la voy a referir con una nutrióloga de mi confianza. Y, lo más importante por ahora, conozco a un excelente fisioterapeuta que hace visitas a domicilio. Él puede empezar a trabajar con usted para recuperar un poco de fuerza y movilidad, incluso antes de que el peso comience a disminuir. Oír un plan, una secuencia de pasos lógicos, fue como si alguien encendiera una luz en un túnel oscuro. La montaña frente a mí seguía siendo gigantesca, pero ahora veía el comienzo de un sendero. Mateo, que hasta entonces había estado en silencio, comenzó a hacer preguntas. ¿Cuál es el nombre del fisioterapeuta? ¿Cómo lo contactamos? ¿Y la nutrióloga? ¿Da consultas en línea? Se convirtió en mi gerente de proyectos, mi defensor. Tomó una pluma y anotó toda la información, asumiendo el control de la logística, lo que me liberó para simplemente procesar la realidad de mi situación. Verlo tomar las riendas me dio una fuerza inmensa. Antes de irse, cuando ya estaba de pie cerca de la puerta, el doctor Ramírez hizo algo que no esperaba. Puso su mano en mi hombro y me miró directamente a los ojos. «Elena», dijo, con una voz más personal, «recuerdo a usted y a Roberto bailando en la fiesta del pueblo, hace años. Usted era la que tenía más energía en la plaza. Esa mujer todavía está ahí adentro. El viaje es largo, pero el paso más difícil, el de llamar a su hijo anoche, ya lo dio. Ahora es un paso a la vez». Sus palabras, el recuerdo de quién fui, fueron más eficaces que cualquier sermón. Cuando la puerta se cerró tras el médico,
Un nuevo tipo de silencio se apoderó de la casa. No era el silencio de la desesperación, ni el de la complicidad. Era el silencio sobrio de quien acaba de recibir un mapa para salir del infierno. El mapa era aterrador, lleno de caminos empinados y peligrosos, pero era un mapa. Mateo sostenía el pedazo de papel con los nombres y números como si fuera un tesoro. La vaga esperanza de la mañana se había solidificado en un plan de batalla aterrador, pero concreto. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía un compañero, la determinación. Ahora que has acompañado el viaje de Elena hasta este punto, desde tocar fondo hasta el primer rayo de esperanza, recuerda, la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en encontrar el valor de pedir ayuda para levantarse. Como Elena, que transformó una noche de desesperación en el primer día de su nueva vida, tú también puedes dar el primer paso para vencer tus desafíos. ¿Has vivido un momento en tu vida en que pedir ayuda fue el acto más valiente que pudiste hacer? ¿Cómo transformó esa decisión tu camino? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Creemos una cadena de inspiración y apoyo mutuo. Si esta historia tocó tu corazón, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. El viaje de Elena apenas comienza, y hay muchas otras historias de superación que pueden transformar la tuya. No dejes pasar esta oportunidad. La historia de Elena continúa. Haz clic en el video que aparece ahora en la pantalla para descubrir cómo fue la primera sesión con el fisioterapeuta y los desafíos de la nueva dieta. La lucha es diaria, y la inspiración también. Fue un honor compartir el comienzo de esta historia contigo. Que el valor de Elena y el amor de Mateo te inspiren a enfrentar tus propias batallas con esperanza y determinación. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.